tardes, José, Alegre. Buenas tardes también a la población de Chanchamayo. Y bueno, acá listo para dar un balance del primer mes ya de gestión respecto al 2017 y qué avances hemos tenido hasta el momento. Se ha iniciado este año 2017 con la entrega de resoluciones a los servidores que han cumplido con metas, con los logros y objetivos en el 2016, en el llamado Cápita 2016, ¿no?, del Seguro Integral de Salud. Brevemente, ¿en qué consiste, digamos, este trabajo, la misión, el objetivo exacto de este Cápita 2016? Bueno, todo sector trabaja de acuerdo a metas e indicadores. Cuando llega o se maneja presupuestos, estos presupuestos tienen una finalidad. Y la finalidad te miden justamente en cuánto ratio o en cuánto cobertura de indicadores y metas y objetivos has cumplido, y con eso al final del año te evalúan si realmente has ejecutado bien o no el presupuesto que se te ha dado. Muy aparte que te miden la ejecución, que es cuánto has gastado. Entonces, en líneas generales te dan un presupuesto para decirte cuánto has gastado de este presupuesto y segundo, en qué has gastado, lo que llaman calidad de gasto. Y esto se mide en indicadores de salud. Entonces, el SIS nos transfiere anualmente un presupuesto, ¿no?, en varias partidas, en varias metas. Este presupuesto nos dicen, acá hay 14 indicadores que quiero que cumplas. Atención de gestantes, atención de niños, atención de salud mental, atención de varias actividades de salud. 14 componentes, ¿no? 14 indicadores de salud dentro del convenio con el Seguro Integral de Salud, en lo que usted mencionó, el convenio Cápita, ¿no? Nosotros como Red de Salud hemos hecho toda la gestión con todo el equipo de la Red de Salud, el hospital y las microredes para cumplir con estos indicadores, y a raíz de eso 13 de los 14 indicadores han sido cumplidos más allá de la meta que se ha pedido. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en 13 de ellos hemos superado el 100% de lo que nos habían programado para nosotros llegar. Y en tan solo en uno de ellos, que es la estrategia de tuberculosis, llegamos al 37%, y eso tenemos que mejorarlo. Por lo tanto, ese trabajo es articulado, no solamente de la parte administrativa, porque el principal actor acá es la población y el personal que atiende. Y detrás estamos nosotros dando las herramientas para que esta atención se logre. En esa interacción, el personal que ha trabajado a nivel de la red de salud, con todos sus componentes, las microredes, son los que han obtenido, digamos, este logro y han sido pasibles de ser entregados o felicitados, ¿no?, con esta resolución que usted les ha dado a cada uno de ellos, ¿no? Sí, el reconocimiento ha sido porque a mediados del 2016, cuando hicimos una evaluación, no estábamos muy bien, y hay que reconocerlo. Si hacíamos una proyección estando de esa forma a diciembre del 2016, no íbamos a llegar a los indicadores. Entonces, se pidió el compromiso, se pidió que se multipliquen las campañas para hacer las atenciones en los lugares donde se necesita la atención, y también se cumplan con los indicadores y con las atenciones, con las fichas únicas de atención que sirven para justamente el ingreso de los indicadores al seguro integral. Entonces, los equipos en San Ramón, en San Luis de Chuaro, en Perené, en el hospital, empezaron a salir todos en campañas ya de atención primarias. Nosotros salimos con los especialistas a hacer la actividad, y en alguna de esas campañas ellos se sumaban, pero ellos empezaron a salir. Cáncer empezó a salir a hacer sus campañas, salud mental hacía sus campañas, materno hacía sus campañas, niño también salían a los lugares más alejados a hacer la atención. Y cuando captaban a los niños, les hacían sus fichas únicas de atención, y eso contaba como un indicador, y eso sumaba y sumaba y sumaba. Entonces, con ese esfuerzo pudimos pues darle vuelta a ese resultado negativo que teníamos. Que tenía al inicio, ¿no? Exacto. Y por eso que llegamos más del 100%. Hay algunos indicadores que hemos llegado casi al 300% de lo que nosotros teníamos programado. Y entonces, en ese sentido, con la coordinadora del Seguro Integral de Salud dijimos, bueno, hay que reconocerlos. ¿Y qué es lo que más vale para un trabajador? Es las resoluciones justamente de buen desempeño, que va a su currículum con copia pues al legajo. Hicimos este año 2017 sí, claro, es también idéntico al 2016. Va a existen también estos programas, o en todo caso fines, ¿no?, para cumplir también con las metas, ¿no? Idéntico. Exacto, sí, se va a manejar de forma muy similar. Se van a tener los indicadores, los cuales se van a trabajar
Probablemente se agregue uno más, probablemente de repente uno se quite, pero se maneja en esa línea. Va a estar en esa... Y en ese sentido ya nosotros tenemos ya la llave o la forma de cómo trabajar. Nos hemos dado cuenta que yendo a los lugares más alejados, haciendo estas campañas, llevando el CIS y todo el grupo de profesionales a los lugares alejados, tenemos doble beneficio. Uno, que los atendemos ahí, en el lugar donde ellos viven, y dos, que tenemos o cumplimos con nuestros indicadores y descentralizamos así los servicios de salud. Y eso es beneficioso pues para ambos sentidos, porque cuando yo cumplo lo que me han programado, yo tengo el derecho de pedir más presupuesto. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con razón hemos dicho, necesitamos más presupuesto porque yo ya cumplí con lo que me has programado. Ahora mi meta es mucho mayor, por lo tanto necesito más plata. Gracias. Ahora, yendo a otro tema, en lo que corresponde, digamos, al equipamiento, mejorar el servicio significa tener, digamos, la infraestructura, el puesto de salud, el centro de salud, con su equipo técnico presente, pero al igual debe tener también los elementos necesarios para poder lograr, digamos, una atención primaria, ¿no? Entendiendo que los casos de mayor dificultad ya irán, en este caso, al nosocomio mayor, que podría ser el Hospital Julio de Marini. El tema, digamos, de estos equipamientos se ha visto durante estos días, es tarea suya de implementarlos, de que les cuenten con los equipos necesarios, ¿no? Como lo que ha ocurrido en Perené y recientemente en San Ramón. Cuando hacemos un análisis de la población, vamos a ver que el grueso de la población no se atiende en el hospital. El grueso de la población va a un centro de atención primaria, a un centro de salud o a un puesto de salud inicialmente. Cuando ya hay una dolencia, una enfermedad o alguna complicación, va al hospital a buscar ya una ayuda recuperativa, a recuperarse. Y eso es un menor porcentaje. Todo el grueso se atiende en los lugares alejados, donde existe un puesto de salud o un centro de salud. Ahí es donde está la atención que se concentra en mayor número. Por lo tanto, ya tenemos un hospital con una buena infraestructura, buen equipamiento y ya con una brecha de recursos humanos presupuestalmente gestionada. Por ahí, por lo menos, ya tenemos algo estructurado. Ahora tenemos que centrarnos en la atención primaria, en los centros de salud y en los puestos de salud. Entonces, en ese sentido, estamos programando, uno, dar el equipamiento adecuado, tanto en mobiliario como equipo biomédico. Dos, la infraestructura, mejorar el ambiente y dar las condiciones para que pueda atender de manera eficiente el personal. Y evidentemente el tercer importante componente es el recurso humano. Entonces, con el recurso humano necesario, de acuerdo a la categoría del establecimiento, se va a cerrar el círculo. Equipamiento, infraestructura y recurso humano. Importantísimos para que funcione un puesto de salud. Evitando en lo posible de que, como ha sucedido en años anteriores, de que tal vez encontrábamos un puesto de salud, en realidad encontrábamos y llegábamos y era un almacén, porque no había una persona. O llegaba una enfermera a la semana, creo 2 veces a la semana, para realizar una atención primaria. Eso efectivamente ya no debería de suceder, ¿no? Hay unas categorías que se manejan en los establecimientos de salud donde mínimamente te pide qué profesionales deben de estar. A veces el ideal no se da, sin embargo, en ese camino hay que estar o hay que programarnos. Para eso tenemos que tener pues una buena programación. Si nos han enviado un presupuesto por diferentes fuentes de financiamiento, hay que programarlo de acuerdo nuevamente a los 3 componentes: recurso humano, equipamiento, infraestructura. Y el cuarto y principal, que es algo más dinámico, el abastecimiento. Hablando en líneas generales, ¿no? Medicamentos, insumos, servicios básicos, lo que se necesita. Lo básico. Exacto. Entonces, nuestro presupuesto que nos ha llegado en la red de salud, que es por la fuente de financiamiento RO y RDR que se tiene, eso va a ir básicamente para este grupo, que es recurso humano, equipamiento e infraestructura. Y ya el desembolso que viene por el Seguro Integral de Salud, por eso que es importante cumplir con los indicadores para la reposición, que es medicamentos, insumos, servicios, lo que se necesite. De esa forma ya vamos a tener coberturada todo lo que se necesita para la atención. Es cierto que va a haber limitaciones, es cierto que va a haber todavía falencias, porque hay una brecha muy grande, y esto no hay que ocultar pues a la población. Existe una brecha muy grande en el sector salud a nivel nacional. Es una problemática muy fuerte la cartera de salud. No solo de Chanchamayo. No, esto es algo nacional. No más aún con todo lo que se ha evidenciado, el escandaloso acontecimiento que hubo pues en el CIS, que es el principal financiador pues del Ministerio de Salud a nivel nacional, ¿no? Y esto trae cola,
porque lo que se paga en un lado de sobremanera o de forma irregular se deja de pagar en otro lado y eso genera necesidad. Obviamente. Listo. Un tercer tema, el cual queríamos también conversar. Chanchamayo es una zona endémica de las enfermedades metaxénicas. A veces la población tal vez escucha metaxénicas, no logra identificar, pero si hablamos de dengue, de fiebre amarilla y del Zika o la chikungunya, que son las enfermedades que ya están en otras zonas, que probablemente pueda llegar aquí a Chanchamayo, inmediatamente nos lleva a la idea del zancudo. Este tema, digamos, de esta campaña, hemos logrado observar que los indicadores de registros de casos ha descendido en comparación a los años anteriores. Y eso es una buena noticia, ¿cierto? En efecto, el año 2015 tuvimos 8 casos de muerte por dengue y muchos casos de brote. El año 2016, felizmente, no hemos tenido casos de muertes por dengue y los brotes no han sido significativos. También a esto se ha sumado el factor epidemiológico básicamente climático. Ahora este año es diferente, este año está lloviendo más. Sí. Este año hay más precipitaciones, ¿no? Tal entonces así que hay pues derrumbe aquí, allá, ¿no? Y eso muestra justamente que el riesgo de tener brotes significativos por casos de virus o infección por virus del dengue puede incrementarse y puede darse de manera inclusive dramática si es que no se tienen las medidas preventivas promocionales que van por el lado del control. Siempre vamos a tener aquí el vector, siempre va a estar el zancudo, el Aedes aegypti aquí en nuestra zona tropical. Sin embargo, así como cuando uno tiene una enfermedad como hipertensión arterial o como diabetes, que por ahora pues no tiene cura, Controlar. damos la pastillita y controlamos. De igual forma, la pastillita aquí es el control vectorial, es decir, todas las actividades que me reduzcan la cantidad de vector. Entonces, cuando reducimos la cantidad de vector, no va a haber quien transmite. Por lo tanto, va a haber menos casos de infección por dengue. Ahora, ¿qué es el control vectorial? Todas las medidas que reduzcan los potenciales criaderos del zancudo. Si hubiera un descuido... Si hay un descuido, aumenta el vector, aumenta los casos de dengue, viene un turista con chikungunya o Zika y empieza la prima infección, que es la primera vez que se infecta de esta enfermedad la zona y es muy dramático. En todo caso, no podemos bajar de ninguna manera la guardia y seguir con todos los planes, ¿no? En eso están. Por eso que hemos empezado con mucha fuerza y la primera actividad que hemos hecho en el año es la campaña Mi Casa Sin Zancudo. Justamente hemos movilizado logística, hemos movilizado personal para San Ramón, San Luis de Shuaro, La Merced y Perené, para que casa por casa vayan a hacer, 1, la educación y 2, la supervisión y control focal. Verifiquen qué potenciales criaderos hay, indiquen qué tipo de intervenciones y limpieza se tiene que hacer y si hay criaderos, traten, ¿no? Con el abate. Se trata para que ya no crezca ahí el vector o el zancudo. Esto va a continuar. Esto es una actividad que se hace en el año, ¿no? Pero en esta oportunidad le hemos dado mucho énfasis porque ya teníamos nosotros reporte de lo que iba a pasar los primeros meses de este año. Iba a haber muchas precipitaciones, ¿no? Muy diferente que el año pasado. Entonces, para uno que es de la zona y para uno que tiene la información y viendo el análisis de lo que va a pasar, no hay que ser pues adivino que si llueve mucho vas a tener muchos casos de dengue, ¿no? Si tienes pues sequía o vas a tener probablemente casos de malaria, ¿no? Entonces es un análisis que uno tiene que hacer y tomar medidas preventivas antes de. Entonces la idea es no tener más casos de dengue, reducir la cantidad de casos de dengue, por lo tanto se reducen las complicaciones y no tenemos pues casos de muerte por dengue. Doctor Polanco, le agradezco esta posibilidad de conversar. Finalmente hay un tema el cual usted ha estado tocando, sido de interés, digamos, Profam, programa familiar, programa de educación continua en salud familiar, que sería ambulatoria, comunitaria, y tendría como objetivo llegar, digamos, hacia las familias, o sea, ir que el médico o el equipo asistencial vaya, digamos, hasta los hogares. Usted lo ha mencionado en algunas oportunidades. ¿De qué se trata específicamente si está marchando ya este programa? Es una actividad el cual este año ya he conversado con los directores y los responsables, los coordinadores de este programa, que voy a supervisar de cerca, porque es importantísimo el resultado que se va a obtener de este programa.
El concepto anterior de salud que uno tenía era, tenemos un hospital moderno y mientras más moderno y mientras más especialistas tenga, es mejor porque cuando me enferme me voy a curar ahí, ¿no es cierto? Y ahí Todos al hospital. Todos al hospital y todos nos sanamos, ¿no? El concepto que se trabaja en Profan ya no es ese. Puedes tener el hospital de máxima categoría y totalmente implementado con todos los especialistas, pero la idea es ir un paso antes, a las medidas preventivas. Y las medidas preventivas caen básicamente en los puestos de primer nivel, que son centros de salud y puestos de salud. Pero ahí también esperaban que el paciente venga, no salían. Entonces, ¿el Estado qué ha hecho? Bueno, te voy a pagar un bono para que tú salgas a buscar a los pacientes, para que hagas las actividades. Ah, pero este bono va a estar sujeto a un informe, el cual va a ser supervisado por el coordinador. Ahí es donde voy a tallar yo. Los informes los voy a ver de cerca y voy a supervisar las actividades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si estamos saliendo a campañas cada cierto tiempo, imagínate realizar actividades en la zona o en las casas diariamente. Los indicadores se van a llegar, pues van a quedar muy chicos. ¿Por qué? Porque el equipo íntegro sale. Sale el médico, la enfermera, la obstetra, el técnico, ¿no? Todo el equipo integral sale a una casa. Se programan, tenemos el sector de, por ejemplo, la Merced Chanchamayo, ¿no? Acá los dividimos en 15 sectores. El sector 1 es del doctor Polanco. Ya, entonces el doctor Polanco me hace en la semana los días de actividades que vamos a ir. Hay una interacción. Exacto. Entonces, el día 3 de febrero toca el sector de San Carlos, tocan las manzanas I, C, B, etcétera, ¿no? Nos ponemos de acuerdo con las personas que están ganando la bonificación, la enfermera, la obstetra, los técnicos. Es un adicional que ellos reciben. Es un adicional, es un bono adicional, ¿no? Que viene, y no es poco, estamos hablando de 600 soles, 900 soles mensuales que se les va a desembolsar si hacen la actividad. Vamos a hacer la actividad y ese día vemos 10 familias. La idea no es hacer pues 100, 200 en un día, no, la idea es hacer bien un buen trabajo detallado y por día hacer 5 o 10 familias dependiendo de la cantidad. Y en esa familia, como médico, veo a todos, la enfermera ve a los niños, ve su tarjeta si tiene la vacunación, si no tiene, ahí lo vacuna, ve si tiene su control, le hace su peso, su talla, la obstetra ve a la mujer, a la gestante, de igual forma el médico ve de forma integral. Entonces, de esa forma, la atención que se hace en los centros de salud ya se lleva a la casa. Y ahí se hace la actividad y no solamente se hace eso, sino que también se ve de forma integral la casa. Qué condiciones hay, si hay silo, no hay silo, hay agua, no hay agua, hay desagüe. Y eso es un dato epidemiológico importantísimo porque así tienes un mejor concepto de en qué lugar estás trabajando y en qué condiciones estás trabajando. Por eso es que vamos a estar muy de cerca. Hay un coordinador que he puesto muy incisivo, muy drástico, detallista, justamente para que me cuide esta actividad. ¿Eso está funcionando desde este año o ya desde hace algún tiempo? El año pasado se ha trabajado, pero el año pasado recién ha empezado. Piloto. Exacto, ¿no? Como que se ha visto qué actividades se pueden hacer, pero este año ya nosotros estamos trabajando con mucha fuerza. Tanto es así que ya San Ramón, Perené, ya han salido, inicialmente se tiene que trabajar un censo, hacemos nosotros un censo. Salen a censar a toda la población para ver exactamente con cuánto nosotros vamos a trabajar. Y con ese censo ya hacen su distribución y su sectorización y se dividen por zonas qué personal es responsable de ese sector. Y si hay una gestante en ese sector responsable, el doctor Polanco, como está su gestante, hágale seguimiento hasta que se recupere. Con ello evitamos, de alguna manera, que exista una mayor presencia de personas en el hospital, ¿no? Para un tratamiento. Exacto. Cuando se puede haber hecho antes, ¿no? La inversión que puedas hacer en prevención y promoción siempre va a ser costo-beneficio, es decir, va a tener menos costo y va a ser más beneficioso con respecto a todas las medidas que puedas invertir en la parte recuperativa, ¿no? Hablando de hospital. Porque cuesta más recuperar un paciente que darle medidas preventivas promocionales. Doctor Polanco, agradecemos esta posibilidad de conversar y siempre en este contacto y a través de este medio, sus palabras finales, una invocación a la población de Chanchamayo. Bueno, como he mencionado, las actividades preventivas promocionales van a ser la bandera de este año. Estamos justamente fortaleciendo los puestos de salud y los centros de salud. A la población invitarle
a participar en las capacitaciones que nosotros vamos a dar para identificar qué son emergencias, qué son urgencias y qué enfermedades se tienen que ver en los primeros niveles de atención en los centros de salud, en los puestos de salud, y tener la apertura al equipo profesional que va a ir en algún momento a sus hogares para hacer la atención. Esto no son campañas, no son actividades, van a ser campañas consecuentes ya en el año. Es una forma nueva de ver ya la salud. De repente van a sorprenderse ver al médico, los todo el equipo, que vienen acá a hacer a mi casa, ¿no? Claro. Pero ya estoy explicando de qué se trata y esperemos pues que tenga resultado, porque si uno no tiene resultados, el Estado también te va a decir, oye, estoy invirtiendo acá por gusto y ya no te vamos a dar más bonificación. Por eso es que estoy cuidando muchísimo esto, para tener más presupuesto y que, bueno, tengan también un incentivo adicional del profesional para que hagan estas actividades. Okay. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, José.